Proyección internacional del derecho familiar mexicano. Hoy vamos a dialogar con ustedes respecto al derecho familiar mexicano, los efectos que ha producido a nivel internacional y de qué manera México, vanguardista en la materia, inicia hace más de 3 décadas la historia del derecho familiar, involucrando países de Europa, de América, del Caribe, que hasta hoy siguen con un gran entusiasmo estas huellas del derecho familiar mexicano. Para hablar de esta materia que sale de los cánones tradicionales y que usted, que nos hace el honor de vernos, va a conocer de viva voz, nos acompañan la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra, muy gentil. Quien, respecto al tema del que vamos a hablar, ha sido pionera desde que los mismos se iniciaron. Y también, por primera vez, tenemos el honor, el privilegio de que en este programa comparezca la licenciada Susana Roy de Huitrón, a quien le agradezco su presencia, quien ha sido, desde el inicio de este movimiento, formalmente incluso, la coordinadora internacional del primer Congreso Mundial de Derecho Familiar y Derecho Civil, que se celebró en Acapulco en el año de 1977. De entonces al año 2009, se han celebrado 15 congresos internacionales. En ellos se ha tratado una serie de temas, han participado personajes que desgraciadamente algunos han fallecido, otros siguen con una gran firmeza dando sus luces para que el derecho familiar llegue a todas partes del mundo, para que mejore la calidad de las familias y las relaciones entre ellos. Para iniciar el programa formalmente, yo le diría a la licenciada Susana Roy de Huitrón que nos hiciera de una manera general una enumeración, esto que prácticamente es lo que va a ser el margen del desarrollo de este programa, iniciándose con aquellos informes preliminares que originaron este Congreso Mundial de Derecho Familiar. Por favor. Pues se han hecho ya 15 congresos. El próximo va a ser el año que entra en la República Dominicana, y el primero se inició por iniciativa suya, tuya, en Acapulco, Guerrero, que fue el primer congreso de derecho familiar internacional que se haya organizado en el mundo, y de ahí ha dado muchos frutos en todos los países y ha dado conciencia y para desarrollar leyes, para que las personas estén más conscientes de la importancia y de la protección tan necesaria que necesita la familia. Entonces, en 1977, realmente sin haber tenido antecedentes de un congreso, tú tomaste en cuenta a las personas que tenían obra, que habían destacado en escritos y en enseñanzas sobre el derecho civil y familiar, y sobre eso se hicieron las invitaciones, que vinieron personalidades tan destacadas como el doctor Henri Mazot, el doctor Diego Espín Cánovas de España, y el doctor Mazot era de Francia, el doctor Weizke de Alemania, el doctor Witold Czachurski de Polonia, autor de del Código Familiar en Polonia,
el doctor Alberto Trabucchi, autor muy, pues que ya tenía mucha obra en derecho familiar también, el doctor César Augusto Belucio de Argentina, y muchas personalidades también de México, como el doctor Raúl Carrancay Rivas, el doctor Ernesto Gutiérrez y González, el doctor Camacho, Eliseo Camacho, el doctor Flores García. ¿Y las mujeres? Sí, bueno, teníamos también Lioba, la doctora Lioba, que siempre ha estado pionera y con su entusiasmo y sus conocimientos apoyando siempre todos este movimiento que ha dado tantos frutos en el derecho familiar. Y ¿Te acuerdas la maestra Arnaiz? La doctora Aurora Arnaiz, tan querida, tan entusiasta y tan interesada en este tema, que aunque ella era constitucionalista, pues siempre tuvo mucho cariño por esta materia, ¿no? Precisamente, como lo señala la licenciada Susana Roy, es muy importante destacar esas personalidades que han sido los inspiradores de este movimiento, que imagínense ustedes, estamos en estos minutos dándoles una síntesis de todo lo que fue organizar ese primer congreso, se llamó Mundial de Derecho Familiar y Derecho Civil, que se celebró en Acapulco, con los nombres y las personalidades que ha mencionado ya. Faltan algunos por citar, por ejemplo, el doctor Néstor de Buen Lozano, el maestro Trueba, hablando de los mexicanos, quienes en un momento dado han sido, y para fortuna nuestra, por ejemplo, como el maestro de Buen sigue siempre firme en este movimiento en favor del derecho familiar. Pero, por ejemplo, vale la pena traer a colación el nombre de la doctora Marina Jardávalos, que tú recuerdas de dónde de era Cuba. y qué hacía. Fue coautora también del Código Familiar de Cuba, muy linda, muy interesada en este tema, que también ya no está con nosotros, pero su recuerdo, pues como de todas las personas que se han ido, pues las guardamos en nuestro corazón y en nuestra memoria. Y también me estaba acordando del doctor Guillermo Cabanellas, que fue también una persona tan brillante y tan a favor del derecho familiar, ¿no? Y pues bueno, después de este congreso que tuvo tantísimo éxito, que tuvo las mentes más brillantes de su momento en el derecho familiar, y que dieron además todos una opinión sobre un proyecto concreto de código de derecho familiar, y todos opinaron sobre él, y entonces se enriqueció enormemente ese proyecto, y fue el motivo de discusión principal del Congreso. Y de ahí al año siguiente se fue a España, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Salamanca, que también pues son recuerdos imborrables, y que apoyaron también mucho en la legislación española, que en ese momento estaba en transición muy importante, y de darle un lugar más destacado a la familia. Y del 78, que fue el segundo congreso, se fue hasta el 83 a Salta, Argentina, con el doctor Roberto Goyena Copelo, que pues que también ha seguido en esta lucha del derecho familiar, y que
bueno, fue un congreso también muy memorable. Luego se fue hasta 1987, otra vez a España, a Cáceres, donde el doctor Espín volvió a ser el presidente y pues fue todo han sido de mucho éxito en cuanto a la calidad de los exponentes, de las ideas innovadoras, de la protección de todos los aspectos que ha recibido la familia, y aparte muchos estudiosos, estudiantes que se han ido adhiriendo, ¿verdad?, a este movimiento que pues ya tiene su propia personalidad, ¿no? Su inercia, su fuerza. Pero que antes era pues una novedad que mucha gente en la que no estaban de acuerdo, o que había ignorancia y que no se sabía realmente las carencias que había en estos aspectos, ¿no? Bueno, es importante, hasta esta reseña que hace la licenciada Roy, de cómo iniciamos con una esperanza, casi era una utopía, retomando donde dejó la licenciada Roy, que habla de 77 a 1987. ¿Cómo sigue la secuela de estos congresos? Doctor, para mí es muy grato participar con ustedes dos en este programa. Es una labor que el espíritu que usted, desde que fue nuestro profesor, nos ha imbuido. Teníamos un incipiente desarrollo de nuestro derecho familiar. Había algunos autores que no querían darle esa autonomía, esa mayoría de edad, y con la labor que usted empezó desde su tesis de grado, su tesis intitulada precisamente Derecho Familiar, pues el desarrollo ha sido muy importante. Hay frutos que ya han producido estos eventos, y creo que al desarrollar estos eventos estamos creando literatura jurídica, estamos desarrollando el método científico, estamos haciendo de la cultura del derecho familiar una cuestión cotidiana. Proponíamos en esta memoria que yo me permití traer para que nuestro distinguido auditorio la conozca o se interese en ella, desde aquí se proponía la creación de bibliotecas especializadas en la materia familiar. ¿Por qué? Porque precisamente existían libros, revistas, periódicos, había enciclopedias, había grandes autores, los grandes autores que nos mencionaba la licenciada, y todo esto nos llevaba a una gran convicción: el derecho familiar se debe desarrollar. El derecho familiar merece tener su propia vida independiente del derecho civil. Yo recuerdo que en ese primer congreso, y perdón que lo retome de nuevo, se creó un Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil. ¿Con qué intención? Pues de que México en realidad ha sido pionero en la materia. México tuvo en el año de 1914 una primera ley autónoma sobre el divorcio, y fuimos pioneros en ese sentido, y nos hemos desarrollado adecuadamente en materia de divorcio hasta que llegó el divorcio incausado. Pero teníamos una sistemática muy adecuada de cómo desarrollar el divorcio, y lo voy a mencionar dentro de los eventos, de los 15 eventos que se habían desarrollado o que se han desarrollado. Pues incluso los extranjeros decían: México es pionero porque tiene una sistemática respecto del divorcio. Después tuvimos una ley en el año de 1917, debida a don Venustiano Carranza, que también nos satisface un criterio que el doctor Julián Huitrón ha propugnado para la autonomía del derecho familiar, que es el criterio legislativo. Leyes autónomas, leyes propias sobre la materia familiar, y bueno, ahora contamos con 4 códigos a nivel nacional e innumerables códigos a nivel internacional. Nada más para que nuestro productor haga los cortes adecuados.
Vamos a hacer uno de ellos y regresamos en un momento con ustedes. Como decía la doctora Castañeda, México es el primer país del mundo, fijarse bien, que promulga una ley que regula la familia al margen de las leyes civiles. Esta de 1917, que en su artículo 5º transitorio abrogó toda la materia familiar del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales de 1884, fue la primera que estableció que la familia merecía una legislación aparte. En esas condiciones, como decíamos, la evolución de los congresos que mencionaba la licenciada Roy, hablando del de Acapulco en 77, en 78 el de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto en este tuvo una destacadísima intervención el maestro Carrancay Rivas, que en aquel tiempo que vivía Antonio Hernández Gil, quien a la sazón fue presidente de las Cortes Españolas, mostraba una gran emoción, siendo Hernández Gil un gran orador, por la forma en que el maestro Carrancá los hacía vibrar y los hacía sentir acerca del derecho familiar. Igualmente decía la licenciada Roy, después el de Salta, Argentina, en 83, y llegamos hasta Extremadura, en la Universidad de Cáceres, en 87. De ahí, doctora Castañeda, para seguir con una secuela, nos vamos en 1988 a nuestro país. Dígale usted a nuestro distinguido auditorio cómo ocurre todo esto de 88 al año 2008. Nos vamos finalmente con todo este criterio, con toda esta idea de que nosotros tenemos un derecho familiar avanzado, desarrollado, y bueno, otras comunidades empiezan a motivarse y nos vamos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde se destacó de manera muy importante la proyección del derecho familiar. Estuvimos a punto, el doctor Julián Huitrón presentó iniciativas de ley y se trabajó en sesiones plenarias, estuvimos participando países como Argentina, los argentinos con una participación muy destacada, vinieron personas de Puerto Rico, vinieron personas de casi toda América y se empezó a trabajar con la intención de continuar con esa autonomía del derecho familiar y llevarnos a los elementos que permitieran tener legislaciones autónomas. Ese proyecto del 77 que se había presentado del derecho familiar o para un código autónomo seguía teniendo frutos, seguía produciendo efectos, y de ahí nos lanzamos a continuar este movimiento del derecho familiar en Puerto Rico. Puerto Rico, con la Universidad Interamericana de Puerto Rico y con la destacada participación de la maestra Ivette Col de Pestaña, tiene un gran impulso y un gran desarrollo. Se habla de temas que en esa época pues casi eran un tabú, pero ya empezaban a presentar una gran problemática como es la violencia familiar, la violencia doméstica, la adopción internacional, la necesidad de que en materia de adopción haya un seguimiento de cómo va la secuela y cómo va el desarrollo de los niños que se van a otros países. Recordemos que nuestro continente americano ha sido de gran impacto en materia de adopción. Se pretende que nuestros niños mexicanos, a quienes en un momento dado nosotros no podemos darles lo elemental para vivir, pues se vayan y se desarrollen en otros países, en otros lugares del mundo. Y el grave problema que se planteaba en este Congreso era de que no hay un seguimiento de la adopción. No hay forma
y se tocaban casos de niños colombianos que se habían ido a Suiza y que finalmente, a veces por ser las familias muy pequeñas en Europa, los padres morían y no había quien se encargara de esos menores, y a los 4 o 5 años pues se destacaba la cuestión de que aparecían en una casa de cuna, y Colombia decía, ¿cómo podríamos nosotros, si ya tienen un trato nacional, cómo podemos recuperar a esos niños? ¿De qué manera los vamos a traer de nuevo a su entorno? Y bueno, cambio de cultura, una serie de cuestiones que de forma importante se trataron en esta temática. Después tuvimos, muy importante también lo juzgo, en el año de 1992, tenemos el desarrollo del Congreso en El Salvador, concretamente en la República del Salvador, la cual dio un fruto muy importante, un segundo fruto que juzgo de gran valor. Hubo una comisión para la revisión de la legislación salvadoreña, y si mal no recuerdo, el doctor Julián Huitrón estuvo trabajando 2, 3 meses, no sé exactamente, no recuerdo la temporalidad, pero estuvo trabajando en la legislación de ese país. Finalmente, en 94 hay un fruto de estos congresos, de este desarrollo que vamos haciendo de los congresos, y hay una legislación salvadoreña que permite que haya una protección del derecho familiar, con una circunstancia que me parece interesante destacar. Nosotros teníamos un código de 1983, el Código Familiar del Estado de Hidalgo, vigente en esa época, pero que además tenía un código de procedimientos familiares, primero en el mundo. Muchos estados de la comunidad internacional, pues realmente avalaban este esfuerzo y decían, es muy importante que haya procedimientos al mismo tiempo que haya código sustantivo, y en El Salvador, en el 94, se dio solamente el código sustantivo, que era un gran avance, por supuesto, pero que sí valdría la pena destacar, o vale la pena destacar ante nuestro distinguido auditorio, que no tenían los procedimientos, a diferencia del Código Familiar de Hidalgo de 83, que tiene sustantivo y adjetivo. Seguimos nuestra secuela. Esta legislación salvadoreña la juzgamos como un importante avance, en donde participó el presidente de nuestro colegio, de nuestro Colegio de Derecho Familiar, quien también es presidente del Instituto Internacional que se creó, decía yo, en el 77, pero esto nos lleva a determinar que el derecho familiar va creciendo. El derecho familiar continúa sus frutos, continúa sus avances. Después de República del Salvador, hubo otro congreso en Mendoza, Argentina. Mendoza, Argentina, habla de los nuevos paradigmas del derecho familiar. ¿Cuáles son los retos que nos presenta el derecho familiar? ¿De qué manera los debemos enfrentar? ¿Cómo debemos abordar problemáticas tan delicadas como sustracción de menores, como la cuestión de la adopción, como una serie de aspectos en donde empezamos a ver que hay pederastia, que hay problemas en donde los menores son usados como correos de drogas? Y bueno, resulta que en esta nueva década de los 90, pues vamos a tener graves problemas que enfrentar en la materia familiar. No sé si ya me excedí, doctor. No, vas bien. Es importante en esta cronología hacer hincapié en cómo el derecho familiar mexicano se proyecta en estos países. Países en los que no se tenía una idea de esto. Por ejemplo, en El Salvador, el código que tenían vigente era de 1854. Una ley civil absurda, obsoleta, que precisamente, y estos son los datos que le dan la veracidad a la información,
el doctor Baltasar Cavazos Flores, quien fuera ilustre maestro de nuestra facultad y que fue mi maestro, miembro de mi jurado de licenciatura y doctorado del examen, le propuso en ese tiempo al doctor Ernesto Criollo, que era el presidente de aquella comisión revisora en El Salvador, que yo podía auxiliarlos. De ahí me contrató el gobierno de ese país para hacer el Código Familiar salvadoreño. Esto es importante destacarlo porque es la raíz del derecho familiar mexicano que empieza a dar frutos en otras partes, que llega a otros lugares, como bien decía la doctora Castañeda, y ahora seguramente la licenciada Roy podrá retomar esto en la cronología, que quisiera agotar ese tema rápidamente, y después ya ella señaló que estuvimos en Cáceres, pero después de Chiapas y Puerto Rico, que vamos a El Salvador, ¿qué proyección tiene el derecho familiar? ¿Te recuerdas cuáles son los congresos que siguen? Sí, pues después del 92, en el 94, nos fuimos a Caracas, Venezuela, donde una mujer fue la primera presidenta de un congreso, la doctora Lourdes Wills Rivera, y que también tuvo, bueno, muchísimo éxito. Fue un acontecimiento que realmente que nos sorprendió por el interés que creó. Fue algo muy emotivo y muy satisfactorio de ver cómo el derecho familiar iba ganando tantos partidarios, ¿no? Y muy interesante. Bueno, a partir del 88, que fue el de Chiapas, ya se empezó a hacer cada 2 años con una frecuencia de 2 años, que es lo que se ha mantenido. Luego el 98 en Mendoza, Argentina, que también pues fue un evento. Otra mujer. Sí, la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, que también muy destacada, una brillante abogada que se ha apasionado mucho en este tema. De ahí en el 2000 nos fuimos a Colombia, que fue también de mucho éxito. En el 2002 a Cuba, que fue un gran acontecimiento ahí con la doctora Olga Mesa, que es una brillante académica y siempre ha luchado mucho por los derechos de la familia, de la mujer y de los niños. Ese fue en el 2002. En el 2004 nos fuimos a Sevilla, España, ahora bajo la representación del doctor Carlos Lazarte, que también organizó un congreso pues muy exitoso. Y bueno, en todas estas ocasiones, en todos los países se han visto las consecuencias benéficas, ¿no?, de la familia. Yo creo que los criterios, las conciencias de la necesidad de proteger a la familia adecuadamente ha sido pues algo que ha evolucionado con los congresos, ¿no? Luego de Sevilla regresamos fue otra vez en Puerto Rico, y finalmente el año pasado tuvimos otra vez el honor México de ser la sede, principalmente en la ciudad universitaria y en la ciudad de Cuernavaca, donde bajo los auspicios de la Universidad Interamericana de Morelos, organizó un congreso muy exitoso,
de mucho interés, de mucho participación a todos los niveles, desde los estudiantes hasta personas tan destacadas. Vinieron muchas personalidades de Europa. Me gustaría, doctora Castañeda, porque tú tuviste el privilegio de ser presidenta del 15 Congreso Internacional, que destacaras los frutos de este Congreso y cómo se otorga la sede para el 16º. Por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, como decíamos, el movimiento toma muchísimos adeptos, muchísimas personas que se van convenciendo de la gran importancia. Todos, si bien es cierto, todos tenemos una familia, pero no siempre le damos el impacto y la relevancia que tiene la familia, y con el apoyo de la Universidad Interamericana de Morelos, con el apoyo de la UAM, la Autónoma de Morelos, y nuestra alma mater, la UNAM, a través de nuestra Facultad de Derecho, El director. y nuestro señor director, el doctor Ruperto Patiño Manfer, tuvimos el gran privilegio de desarrollar un congreso que tuvo una participación de aproximadamente 850 personas. El gobernador del estado de Morelos tuvo a bien también darnos un gran apoyo. Y bueno, ¿qué problemática se destacaba en ese congreso? Todos los problemas que se viven actualmente: matrimonio, concubinato, sociedades de convivencia, los retos que enfrenta la familia, la crisis o transformación que ha tenido la familia, el avance de la renta, entre comillas, de vientres o de úteros para la procreación, las cuestiones de adopción, el interés superior de los niños, las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia y las tesis relevantes, o las contradicciones que nos han ido dando una pauta, una gran enseñanza de cómo debemos trabajar para proteger a la familia. Y con ello llegamos a la importancia que han tomado estos eventos. Se disputaban ya la sede, y Santo Domingo, la República Dominicana, lo desarrollará el año próximo, en el mes de octubre. Es una universidad que va a cumplir 450 años de antigüedad. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿sí?, después de un corte, dado que es importantísimo que usted que nos oye sepa, conozca las fechas, que ya puede mandar un correo electrónico, informarse, quiere participar, lo podrá hacer, y vamos a reservar el tercer bloque del programa para hablar también de los maestros nacionales e internacionales, siempre con la influencia de nuestro derecho, que fueron ungidos como doctores honoris causa por la Universidad Interamericana de Morelos en el año 2008. Y justo es reconocer, bien decía la doctora Castañeda, por su nombre al señor gobernador de aquella entidad, Marco Antonio Adame Castillo, junto con su distinguida esposa, quienes, sin escatimar ningún esfuerzo, y de Pedro Luis Benítez, el actual procurador del Estado, a quienes les debemos gran parte de este apoyo, que fue tan importante para el derecho familiar. Recuerde usted, estamos hablando de la proyección internacional del derecho familiar mexicano, de este que nace hace muchísimos años y que hoy va a influenciar en forma definitiva la creación del Código Familiar de Santo Domingo, lugar, República Dominicana, que cumplirá el año que entra 470 años de haber fundado la primera universidad de América. Hacemos un corte y regresamos con ustedes. Pues están ustedes siendo testigos. Por primera vez en la televisión se relata la historia del derecho familiar mexicano e indiscutiblemente la influencia que ha ejercido a nivel internacional y que la sigue haciendo. Imagínense ustedes, a estas alturas tenemos peticiones de países como Cuba, que quiere organizar nuevamente el Congreso en el año 2012,
o Costa Rica, que lo quiere hacer en el 2014, o Brasil en el año 2016. Pero sigamos con esta secuela de la que antes hablábamos y dejemos que la doctora Castañeda nos sintetice ese congreso de Morelos, que prácticamente fue un doble congreso, porque en la mañana se trabajaba en México, en Ciudad Universitaria, de las 9 a la 1, y en la tarde de las 4 a las 9, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que generosamente se dio sus espacios para que allá se realizaran estos congresos. La licenciada Roy mencionaba dos personas fundamentales para el realce de estos eventos, que son el doctor François Chabas, de la Universidad de París. Él es profesor de lo que se llama por número Paris 12 en París, Francia, y que también ha sido un entusiasta, discípulo del doctor Masó, y que ahora se ha incorporado a estas actividades. Y el doctor Michele Sesta, profesor de Derecho Civil y Familiar, autor de esta recopilación del Código Familiar Italiano, quien es profesor de la primera universidad del mundo, la más antigua, la que se fundó en el año 1087 y que participa con nosotros en estos movimientos. Doctora Castañeda, usted recuerda en este evento de Morelos el entusiasmo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los profesores eméritos. Grosso modo, ¿recuerda usted a quienes se les rindió un homenaje dándoles el grado de doctor honoris causa? Obviamente excluyendo a los que aquí estamos, el que habla, usted y la licenciada Roy, que también fuimos honrados con esa distinción, para que nuestro distinguido teleauditorio sepa hasta dónde ha llegado este derecho familiar. Bueno, hubo un gran reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a la doctora Olga Sánchez Cordero de García Villegas, al ministro José Ramón Cosío, al ministro Valls. Tuvimos el grado honoris causa también que otorgó la Universidad Interamericana de Morelos a maestros eméritos de nuestra facultad, al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, al doctor Flores García, al doctor Tamayo Isalmorán, al doctor Ricardo Franco Guzmán, si mal no recuerdo, sí, también al doctor José Barroso Figueroa, al doctor Flavio Galván Rivera, a personas que han destacado. Al maestro de Buen. Al maestro Néstor de Buen Lozano, también profesor emérito, maestro emérito de nuestra universidad. Personas que han destacado, que han ido dejando huella. Aquí nosotros encontramos al maestro de Buen Lozano desde la primera carátula de la memoria del año de 1977, porque por ahí hay una frase que dice: Congreso que no tiene memoria no guarda la historia y no guarda la calidad de Congreso, y desde aquí se veía la participación del doctor de Buen Lozano. Y bueno, nosotros encontramos que esta ceremonia también premió o galardonó a quienes han destacado a nivel internacional y que reconocen en México una gran paternidad del derecho familiar, que son los miembros del Comité Científico Internacional. Y aquí encontramos al doctor Goyena Copelo, a las personas que han sido en los 14 congresos previos, a quienes habían sido o habían destacado como presidentes y organizadores de los congresos anteriores, a la doctora Lourdes Wills Rivera, a la doctora Olga Mesa Castillo, a la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, al doctor Roberto Goyena Copelo, que lo había mencionado ya, al doctor Ulises Pití de Panamá, al doctor José Ernesto Criollo de El Salvador, al doctor Luis David Durán de Colombia, del externado de Colombia, y bueno, innumerables personalidades que han ido dejando un granito muy importante al desarrollo y al desenvolvimiento del derecho familiar,
que en sus criterios o en los criterios que nos permiten determinar la autonomía, podríamos nosotros decir, hay producción científica, hay investigación científica del derecho familiar, hay leyes, hay códigos, hay reglamentaciones que nos permiten darle la autonomía, hay tribunales especializados, nosotros tenemos el gran privilegio en nuestro posgrado de contar con una especialidad en derecho familiar, de la cual ya llevamos 5 generaciones, si mal no recuerdo. Esta es la primera ocasión en este semestre que se abre por la mañana y por la tarde, de manera que la especialización es algo que reclaman mucho nuestros estudiantes en el posgrado, y también los tribunales requieren que los jueces, los magistrados nos lleven a esa especialización, y entonces creo que esto es una realidad. Han participado también en algunas ocasiones, personas de países socialistas, personas del primer mundo hegemónico de Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, ha sido una labor, una pléyade de personas y de instituciones que han dado cauce, que han permitido que este derecho familiar sea una realidad y se desarrolle. Este 15 Congreso Internacional que se celebró en Morelos ha marcado un hito, ha sido algo de lo más trascendente en virtud de que se ha sintetizado la influencia del derecho familiar mexicano a todos los países, a las personas que ustedes han escuchado. Incluso en este evento se habló de la sede para el próximo, de la autonomía del derecho familiar, y ahora voy a darle la palabra a la licenciada Roy para que nos hable sobre estas cuestiones de la autonomía del Congreso de República Dominicana y cómo ve toda esta perspectiva del derecho familiar. Pues realmente yo he visto cómo ha ido evolucionando y ha ganado importancia el derecho familiar en estos años, y quisiera recordar en el 77 lo que había comentado antes, de que se tomó como base la discusión de un código de derecho familiar, este proyecto, y que fue de su autoría, y que se enriqueció y se amplió, y que tomó los criterios y todas la conciencia que tenían esas mentes tan brillantes de 1977 para porque artículo por artículo se fueron discutiendo, hubo cambios, hubo adiciones, bueno, se quitaron otras partes que no se consideraban necesarias, y en fin, que se perfeccionó ese código, que desde 77 pues se hizo como una obra maestra de un código, ¿no? Con tantas personas brillantes opinando y dando sus puntos de vista y sus criterios. Y de ahí, pues, la legislación mexicana también se ha beneficiado, porque ha tomado mucho de estos criterios de ampliarse, que uno de los obstáculos muy grandes en México para legislar es porque a los abogados en general no les gusta el cambio. A pesar de todo, el derecho familiar ha estado batallando y ha logrado unos avances increíbles en el Código del Distrito Federal del año 2000. Fue realmente un orgullo tener la legislación familiar más avanzada del mundo, con unos conceptos y unas ideas de veras que antes no se habían tomado en cuenta. Se dejó de calificar a los hijos por su origen, se valoró el trabajo de la mujer en el hogar, se le protegió más en casos de divorcio,
lo del patrimonio familiar, realmente que antes era una cosa ridícula, ¿verdad? Que no protegía a nadie, y ahora pues tiene unos alcances realmente prácticos y verdaderos para que la familia no quede desprotegida. En fin, ha habido tanto avance y tanto protección que del 77 para acá, ¿verdad? Que yo siento que, bueno, me siento muy orgullosa de ser una pequeña parte insignificante de este movimiento que ha dado tantos frutos positivos y que creo que todavía falta mucho por hacer. También, por ejemplo, el ADN, introducirlo dentro del derecho familiar para probar la filiación y que ya las cosas no queden como inciertas o en sospechas. Todo esto ha sido tardado, pero ha sido en positivo y en avance, ¿no? Como les decíamos, el nuevo Congreso Internacional, el que se va a celebrar en Santo Domingo el año próximo, tendrá verificativo del 25 al 29 de octubre del año 2010 en República Dominicana. Usted puede ya solicitarnos información al correo electrónico que conoce, jhuitron@derechofamiliar.net, para informarle sobre los temas, los costos, cuál es la mejor forma de viajar hacia aquel lugar, porque su presencia es muy importante, participar como ponente, formar parte de esta historia es trascendente. ¿Quién puede a estas alturas, después de escuchar los testimonios vivos de la licenciada Susana Roy y de la doctora Leoba Castañeda, quién puede dudar que el derecho familiar es una rama autónoma distinta al civil? ¿Quién podría, de ustedes, distinguido auditorio, decirme que el derecho familiar es derecho civil? Si, fíjense esta pequeña reflexión. Si el matrimonio fuera un acto jurídico de derecho civil, se le tendría que aplicar las modalidades, el término, la condición, la carga, la teoría de las nulidades, y decir que es un contrato. Y no diferenciar que estamos en presencia de un acto jurídico, solemne. Esta ha sido la influencia del derecho familiar mexicano a nivel internacional. Algunos estados, como decía la doctora Castañeda, ya tienen legislación familiar en la que de alguna manera hemos participado, dado que tenemos una obra que se llama Proyecto de Código Familiar Tipo para los Estados Unidos Mexicanos y otra de procedimientos familiares. Y así, por ejemplo, el Código Familiar de Hidalgo, que ahora se llama Ley para la Familia en Hidalgo, es la misma, vigente desde 1983. Después surge la de Zacatecas en el año de 1986, después Morelos en el año 2006 y finalmente Michoacán en el año 2008. En estas circunstancias, seguramente en un breve lapso, el Distrito Federal tendrá una legislación familiar autónoma, porque es absurdo, piénsenlo ustedes, 42 jueces familiares, 4 salas familiares y no tener leyes familiares. ¿Con qué resuelven? Y pensar en la legislación familiar federal, en los jueces familiares federales, que es precisamente todo este movimiento en favor de la familia que usted con su presencia hace realidad. Le pediría a la doctora Castañeda que brevemente nos diera un punto de vista para sintetizar su participación en este programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, el honor de estar con distinguidas personalidades, con usted que ha sido el pionero, con su distinguida esposa que siempre lo ha avalado, lo ha apoyado, ha estado presente. Trabaja muy duro, lo sé, en los congresos. Entonces, en primer lugar, agradecer esto y
Pues decirle a su distinguido auditorio que el derecho familiar es una realidad, este programa también lo avala y que esperamos llegar a más, que tengamos leyes, que tengamos una protección de la familia, que cada uno de los segmentos que la forman encuentre su cauce y su desarrollo y que nuestro movimiento siga adelante, siempre con nuestro pionero a la cabeza. Muchísimas gracias. ¿Qué le dices a nuestro distinguido auditorio que ha tenido el privilegio de escucharte? Es la primera vez que ella participa en un programa así y realmente lo ha hecho en forma brillante, hay que reconocerlo públicamente y escuchar sus palabras dirigidas a ustedes. Pues solo me da mucho orgullo y mucha satisfacción estar aquí compartiendo con ustedes y pues independientemente de que seas mi esposo, muchas personas en diferentes situaciones te han reconocido como el padre del derecho familiar y pues eso es algo que te has ganado a pulso con todo el amor que le has puesto a esta materia que pues el entusiasmo y pues este interés que nunca has dejado a pesar de muchos descalabros, has seguido adelante y te admiro mucho por eso porque nunca te has dado por vencido y creo que la familia es la que se ha beneficiado y espero que así continúe siempre. Muchas gracias. Bueno, solamente me resta darles las gracias a ustedes que con su presencia hacen realidad estos programas. Hoy con una atenta disculpa porque estoy un poco deteriorado la garganta, pero no quise faltar a esta cita tan importante para mí desde el punto de vista del seguimiento y la presencia en este programa Derecho Familiar, que se hace siempre pensando en ustedes, en darles lo mejor de nosotros. Y recuerde, el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net está a sus órdenes, igual que el 56 39 22 35, para que nos exprese su opinión, nos diga a quién quiere ver en este programa, para que este siga siendo una realidad, gracias al generoso apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de quienes hacen posible este programa. Muchas gracias.